¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Tamaldrón y el día de hoy vengo de regreso después de otra larga ausencia para hablar acerca del final de Boku no Hero. Adiós, vaquero. Han pasado apenas unos días desde que salió el capítulo 430 del manga, el cual marca el final de esta historia que duró, y por fallo de un mes, justamente 10 años, el cual rápidamente ha logrado estar en boca de muchos por lo polémico que resultó ser, pues hay gente que lo tacha como uno de los peores finales en la historia de los shonen, que justamente continúa con la supuesta tradición de que la mayoría de animes, y en especial los de tipo shonen, suelen tener finales malos. Afirmación con la cual, si bien yo tengo mis dudas, puesto que a veces creo que la gente exagera cuando un final es malo, a secas, y lo tachan de la peor porquería jamás concebida por el hombre, e ignorando aquellos finales que genuinamente son buenos, o al menos a secas, para lo que se proponía la historia, estaban bien, pero que la gente esperaba la segunda venida de Jesús, ¿verdad, fans de Kimetsu? No lo sé, tú dime. En este caso y para mi disgusto, sí que creo que tiene cosas bastante cuestionables el final. En este video dejaré de lado un poco las decisiones que tomó el manga en su recta final, es decir, el arco de la guerra. Quizás algún día hable de algunos errores, como el hecho de que el autor nunca se decidió quién iba a ser el verdadero villano final, si All for One o Shigaraki, y esa desidia terminó dañando todo lo que se había desarrollado individualmente con cada uno, principalmente con el fan de Yoshikage Kira. Algunos otros detallitos que creo se pudieron haber ejecutado de una mejor forma, pero que son opacados por la eterna lloradera de la gente que quería ver a Bakugo muerto, aun cuando al siguiente capítulo, después de que lo perforan, te dan a entender que lo van a revivir, aunque pues bueno, tardaron como medio año en eso. Y hablando de eso, la duración de la guerra no ayuda en nada, bien pudo durar 2/3 partes de lo que duró y no hubiera pasado nada. Es bastante evidente que se siente que la obra se extendió de más los últimos dos arcos, y particularmente el último. Pero no, hoy nos centraremos en hablar exclusivamente de los 5 capítulos que conforman el epílogo de la serie, y particularmente del último de ellos, el 430. Primeramente, quiero hablar sobre las cosas buenas que tiene este epílogo. El cierre de varios personajes me parece excelente. Considero que Endeavor y su trama es posiblemente lo mejor escrito de toda la obra, y el final no decae en lo absoluto. Endeavor retirándose a causa de sus heridas sufridas en la guerra, y para continuar con su viaje de redención para con su familia, que si bien demostró estar a la altura de ser el héroe número 1, no es como que olvida las cosas malas que hizo en el camino, e incluso su hijo mayor se lo recuerda, y pese a que admite que hizo y hará lo mejor que pudo y que se siente orgulloso, pues no puede evitar alejarse de él. Si bien dejar vivo a Dabi creo que es una decisión que pudo haber molestado a algunas personas, a mí particularmente no. Y para mí también está perfectamente manejado, ya que tuvo consecuencias. Este nunca fue evangelizado y solamente pudo darse cuenta de las cosas malas que hizo para poder pasar sus últimos momentos con su familia. Adiós, vaquero. Anticipando ligeramente al último capítulo en el que Shoto deja de ser la sombra de Endeavor, convirtiéndose posiblemente en el héroe número 2 y siendo muy querido por la gente, también me parece muy bien. Repito, de todas las conclusiones, esta me parece la mejor. Eres grande, Drake. El final de Spinner también me agradó bastante. Desde su última charla con Deku, donde hablan de Shigaraki, y vemos que mientras entrevistan a las personas, todo el mundo habla lo peor de él, mientras que él por otro lado logra recordarlo con cariño y señalando que fue su mejor y único amigo, lo cual también era algo recíproco, ya que por algo su último mensaje fue para él y no para Dabi o para Toga, independientemente, y pues él no conocía el destino o paradero de estos últimos. Qué bueno que no les dejó ese mensaje, ¿verdad? Así como el hecho de escribir un libro sobre él, para que el mundo lo recuerde, no solamente por las cosas malas que hizo, sino el hecho de que también tenía un lado humano y no era un loco que destruía todo porque sí. Así como el hecho de tener a Mr. Compress al final leyendo este mismo libro. Otro buen detalle fue que manda a felicitar al que fue su oponente durante la guerra, este chico de la clase 1A, del cual ahorita no recuerdo su nombre, pero pues básicamente esta pelea es lo mejor que hace literal en toda la serie, es el único momento épico que le recuerdo, y ya. Y vemos cómo también intenta crear esa especie de conflicto
con los mutantes y su discriminación, que si bien me agrada, creo que estuvo metido muy al final y pudo haberlo explicado de mejores formas, como por qué a unos se les discrimina y a otros no. Como ya saben, el hecho de que el director de la academia era pues un simple osito, pero además era muy respetado y de hecho al final él es el que ayuda a que gran parte de los países se sumen a reconstruir y así. Entonces pues sí estaba en un estatus muy respetado de la sociedad. O por otro lado está el señor Gallo, que era el doctor y ya ven que es el que ayuda a curar a Bakugo. O algunas otras personas que hemos visto que tienen caras de conejos o perros o así. Y pues nunca queda claro por qué a unos sí se les discrimina y a otros no. ¿Qué es lo que los hace ser mutantes? Y si que estén bonitos y peluditos, que puedan ser amados por los furros o que estén relativamente feos. No lo sé. Hubiera estado bien que este sistema hubiera sido explicado de mejor manera, o que se hiciera mayor hincapié, o lo alargaran un poco más, en vez de otros puntos en la misma guerra que no iban para nada. Pero bueno, sigamos con lo positivo. El que Hawks se convirtiera en el nuevo encargado de la división de héroes y que con sus ideas frescas lograra un mejor cambio para la sociedad, de lo cual también hablaré en unos momentos. Su participación hablando con la que creo que es Lady Nagant, que por un momento pensé que se había muerto, pero X, da igual, al final no me molesta. Y su diálogo hablando con All Might, donde debía cambiar el sistema de ranking de los héroes y aumentar el número de los mismos, a la vez que esto no se basara en un mero concurso de popularidad. Aunque si bien este concepto me agrada, a la vez entra en lo que yo considero es lo peor de una serie de conceptos cuestionables al final, pues esta idea se contradice más adelante, y justamente la desidia o directamente la contradicción, creo yo, es lo peor de lejos del final. La verdad, las cosas como son. Esa charla al final del último capítulo entre Deku y Uraraka también me agrada, donde ella recuerda a Toga, y que pues si ésta hubiera sabido controlar su poder, pudo haber llegado a ser una heroína y no hubiera acabado como acabó. Y lo mismo aplica para Deku, quien recuerda el caso de Shigaraki. Y justamente aquí nos recuerdan que si bien ellos tenían dones problemáticos, gran parte del problema es la sociedad misma de Boku no Hero, los cuales pues son el verdadero villano de esta serie. Y siguiendo con los problemas, pues como pueden ver salen a flote, aunque esta conversación es un momento muy bonito para el ship de Deku y Uraraka, pues básicamente recordando todo desde cuando se conocieron y lo que han vivido, pues al final esto no se ve tan bien en retrospectiva, solamente un capítulo más adelante, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Y ya por último, antes de pasar a hablar de lleno sobre el capítulo final y por qué me parece cuestionable, otra cosa que aplaudo de este epílogo, y de hecho lo que más me agradó, puede que incluso más que el cierre de la familia de Todoroki, es el hecho de que al final de cuentas la serie no quitó el dedo del renglón sobre que el verdadero problema, el origen del mal y el verdadero símbolo del mal no es All for One, sino que es la sociedad de Boku no Hero. Y sí, ya sé que eso suena como al meme de Joker de vivimos en una sociedad, pero es que es la verdad. O sea, incluso en estos capítulos lo vuelven a mencionar, la sociedad ya era un caos antes de la aparición de All for One. Claro que tener a un loquito así de roto y psicópata suelto, pues no ayuda en nada. De hecho, justamente es un agravante del problema. Pero justamente este es un problema que viene antaño a All for One. Es algo que ya tenía sus problemas y cada vez fue más en declive. Justamente una sociedad con grietas que seguramente se acrecentaron tras la aparición de los Quirks, que debieron tomar al mundo por sorpresa, y la posterior aparición de un ser como All for One, que hasta donde sabemos debió haber sido parte de la segunda generación de nacidos con poderes, o puede que incluso de la primera, pues fue el caldo de cultivo perfecto que llevó a la decadencia y a la situación que tenemos en la serie, donde básicamente la sociedad era inútil, no podían hacerse cargo de sus problemas y le dejaban todo a los héroes, permitiéndoles vivir en una fantasía de que este sistema funcionaba por la presencia de un ser todopoderoso como lo es All Might, pero que dependía enteramente de él y que justamente tras su retiro todo se vuelve un caos, pero en vez de responsabilizarse por su actuar deciden echarle la culpa a los héroes, rayonear la estatua de All Might y básicamente andarse quejando de todo.
Y vale, que si bien yo entiendo que la mayoría puede que sean civiles sin entrenamiento previo, eso no quita que 4/5 partes de la población mundial tiene un poder. Y no es como que surgieran villanos muy a menudo. Los pocos que había tampoco tenían entrenamiento, pues no es como que exista algo como una escuela para malhechores. Incluso un grupo mínimamente organizado y con quirks poderosos, como la misma Liga de Villanos en su inicio, eran vistos como algo sin mayor importancia. Y eso que eran la anomalía entre la anomalía. Así que problemas menores o cuestiones que directamente no involucraran el enfrentamiento con villanos, sí que era algo que podría resolver la propia sociedad. Justamente, el mayor ejemplo de su inacción lo vemos en la viejita que no ayudó a un Shigaraki niño cuando tuvo la oportunidad, porque, pues ya lo hará alguien más, cuando esa simple acción pudo haber evitado todo lo que aconteció después, cosa que me hubiera gustado que se quedara así, y no hubieran echado el ¡muajaja! All for One planeó todo desde el inicio, la mayor mente maestra, sino responsabilizar aún más a la propia sociedad y un poco a las casualidades de la vida, al azar. De hecho, justamente cuando están entrevistando a las personas sobre lo acontecido con la guerra y el caso de Shigaraki, y todos empiezan básicamente a tirarle hate, yo dije, o sea, es verdad que la serie va a quitar el mensaje de que la sociedad es la responsable en mayor medida y le van a echar la culpa a Shigaraki cuando él fue una víctima. Sí, por decisión propia y lo que quieras, pero víctima al fin y al cabo de un sistema roto. Pero para mi muy grata sorpresa, justamente esta misma viejita que no le ayudó, decide cambiar y ayudar al chico que parecería se iba a convertir en el próximo All for One o en el próximo Shigaraki. Vi gente algo desilusionada, ya que dijeron, entonces, ¿para qué me lo vendieron de esa forma? Porque pues sí, ya ven que sale como en 3 capítulos caminando, se le hace algo de hincapié y bueno, tiene más participación que varios personajes en la obra, varios seres profesionales. Pues este hecho me parece excelente, ya que justamente la misma persona que indirectamente contribuyó en gran medida a todo lo que pasó fue la misma persona que evitó que se generara un conflicto mayor. Y justamente otra cosa que me agrada es que la persona que le hizo cambiar es el mismo Deku. Ella misma lo menciona y justamente creo que es lo más cercano que tiene el personaje de Deku a convertirse en el héroe número 1, ya que logró algo que ni el mismo All Might logró, que fue cambiar a la sociedad, no convertirla en una sociedad dependiente de él. Eso para mí es el mayor mérito que justifica el que Deku se convirtiera en el héroe número 1, arreglando dicho problema de raíz. O no tanto, ya que ahora sí hablemos del último capítulo, que como ya mencioné levemente, creo que el mayor error de este capítulo es que termina generando muchas contradicciones, tanto genuinamente plasmadas de manera textual, como algunas que se pueden entender o interpretar. Y bueno, es que esto tampoco ayuda a la percepción en general de la gente sobre este final, ya que pues a veces no hay comprensión lectora y particularmente creo que un sector importante del fandom de My Hero Academia peca bastante de ello. Pero ¿a qué me refiero con estas contradicciones? Bueno, la principal y obviamente de lo que más ha quejado a la gente es el hecho de que pues la serie nos vendió como que toda la obra era la historia de cómo Deku se convirtió en el héroe número 1. O el más grande de todos, depende de la traducción. Pero da igual eso, que para el resultado es lo mismo. Es decir, se nos había anticipado el final desde el primer capítulo. Todo para que al final saliera con su diálogo de y esta es la historia de cómo todos llegamos a ser los mejores héroes. Ese día todos nos convertimos en los mejores héroes. Un simple diálogo, pero que rompe por completo con la base de la obra. Creo yo que esta idea se pudo barajar de otra manera, como dejar en claro que si bien Deku se convirtió en el héroe número 1, fue en gran parte con ayuda de sus amigos, ya que es verdad que todos al final ayudaron en la guerra, unos más que otros, sí, pero al final del día se pudo manejar el concepto del poder de la amistad o algo así, y no hubiera estado mal, no es como si de entrada fuera ajeno a los shonen. Había varias maneras de barajar este concepto, como el hecho de decir que todos son héroes, porque a diferencia de All Might, él no recorrió este camino solo y tuvo ayuda y muchos pilares de soporte.
o que él fue el más grande, pero pues ya no. Honestamente, no tengo problema con el hecho de que Deku pierda sus poderes. Me hubiera gustado un par de capítulos antes donde utilizara las brasas del One for All antes de que se extinguieran por completo. Pero bueno, independientemente de eso, la idea de que él se convirtió en el más grande pero perdiera sus poderes en el proceso y por tanto ya no lo fuera de forma permanente en un futuro, no me parece del todo mal, ya que efectivamente sí contaba con los méritos suficientes para que el mundo en general lo considerara el número uno al final de la guerra. Podemos ver en varios paneles cómo gente alrededor del mundo lo anima mientras están viendo la pelea, o sea, saben que era el único que podía detener esa amenaza, así como el hecho de que ya mencioné que él fue el que logró cambiar a la sociedad, y esas dos cosas ya son mérito más que suficiente para que tanto nosotros como espectadores como la gente dentro de la obra lo reconozca como aquel que fue el número uno, el más grande, el que nunca va a ser superado. Que el hecho de que el One for All ya no exista tiene todo el sentido del mundo, ya que cumplió su propósito de tener a su contraparte, el All for One, y en esta nueva sociedad tan pacífica, un poder así ya no es necesario, puesto que poderes de menor nivel pueden perfectamente arreglar los problemas del día a día, ya que, bueno, de entrada hay menos problemas, porque justamente la sociedad cambió y hay más héroes disponibles, al punto de que nos mencionan que ya casi no son necesarios. El problema es que pareciera como si el mundo se olvidó muy rápido de las hazañas de Deku, y digo, al final, pues las historias terminan olvidándose o convirtiéndose en un mito, pero no en un periodo tan corto como lo fueron 8 años. O sea, entendería quizás si hubieran pasado 100 años en el futuro o algo así, pero no en un periodo tan corto de tiempo. Vamos, que se le da más mérito a otros héroes que si bien tuvieron una participación muy importante en la guerra, como lo son Shoto, Bakugo o incluso Monoma, a quien de hecho vemos se le hace una estatua, con este punto hay varias inconsistencias, ya que incluso en unos capítulos previos de este epílogo podemos ver que tanto Bakugo como Shoto tienen incluso un club de fans, pero Deku en cambio solo tiene pues uno por ahí perdido. Y si bien igual lo mencionan en este capítulo en un diálogo de sí, cuando yo era niño todos querrían ser héroes, como Bakugo, Todoroki, Endeavor, All Might y Deku, sí, también Deku, pues no se nos da a entender que de verdad haya trascendido su figura. Y tuviera la importancia que merece, lo cual sería una contradicción, ya que aunque no sea tan relevante como los demás, o el hecho de que no se nos diga, pues no tiene sentido, ya que las cámaras lo grabaron. Hay paneles del manga donde se nos muestra que el mundo entero lo está viendo, y si por otro lado fue relevante pero el mundo lo olvidó, aún así es un sinsentido, repito, son 8 años. Justamente lo que más está haciendo enojar a los fans es la manera en que se trata a Deku al final, ya que continuando con el maltrato, el hecho de que tras perder sus poderes se convirtiera en profesor no me parece malo, es decir, podía seguir ayudando a los demás como vemos que lo hace, ya que siempre fue bueno analizando los quirks de los demás, y tal como vemos en este capítulo donde logra ayudar a un niño que nadie daba 2 pesos por él, dándole algunos consejos, es una muestra de que podía seguir ayudando a muchos estudiantes, aún sin su poder, estudiantes que eventualmente se convertirán en héroes y harán un aporte significativo a la sociedad, aunque romántico, pudo haber dado el mensaje de que no necesitas un poder para ser un gran héroe, o que Deku era más que el One for All, y justamente por ser él fue que en primer lugar se lo dieron. Incluso pudo haberle copiado a los Padrinos Mágicos y ese capítulo donde el mayor héroe es el hombre común y la gente con profesiones normales, y hubiera estado bien, sí, idealista y todo, y seguramente la gente se hubiera quejado, pero gran parte de la gente que hoy está criticando el final lo hubiera aceptado. Quizás de mala gana, pero lo hubiera aceptado, porque al final del día remontaría a otras obras de superhéroes, como Spider-Man. Y de hecho My Hero Academia toma gran inspiración en cómics de Marvel y DC, por lo que este concepto hubiera ido en perfecta armonía. De hecho, en una entrevista Horikoshi dijo lo siguiente, y cito, que se inspiró en la idea de crear un mundo donde cualquiera, independientemente de sus antecedentes o habilidades, pudiera convertirse en un héroe. Quería demostrar que incluso aquellos sin poderes aún podían marcar la diferencia y alcanzar sus sueños a través del trabajo duro y la determinación. Cierro cita. Pero no, pareciera que estos 8 años el que sea un profesor ha sido como un castigo, ya que él no era feliz y solamente se engañaba a sí mismo para que al final se diera cuenta que aún quería ser un héroe.
llegue All Might a darle su super traje y pueda volver al ruedo. Todo para volver al punto de partida. Es decir, todo este asunto con lo que pasó con Deku se siente como una desidia gigante por parte del autor, que barajó varias ideas, tuvo miedo de irse de lleno con alguna, decidió irse por el camino más tibio, pero a la vez esto termina generando contradicciones en el proceso. Y vamos, por el último punto, del cual digamos es esta caída de Deku, y ya sabrán cuál es. Ya no aguanto. El hecho de que no se confirmara el ship de Ochako con Deku, honestamente me parece una estupidez. O sea, digo, todos sabemos que en general las relaciones amorosas no son el punto fuerte de prácticamente ningún shonen, pero creo que hasta eso, dentro de los que mejor lograban construir un ship coherente, era justamente My Hero. Y si bien había uno que otro que daba guiños o así, el único que verdaderamente estaba confirmado y ya solo faltaba confirmarlo, textualmente en alguna viñeta o con algo, en una ilustración. Es decir, hay muchísimas situaciones que ayudaban a construir esta idea de que al final todos iban a estar juntos. Pues es decir, prácticamente toda la clase 1A sabía que Uraraka le gustaba a Deku, por un montón de situaciones donde se sonroja, y si bien por el lado de la contraparte no estaba tan claro, pues también había algunos guiños por ahí, como justamente el capítulo previo donde le dice que es su heroína y que lo ha inspirado todo este tiempo. La sacó del borde de una crisis donde se encontraba y pues tenían muchos momentos juntos, como cuando Deku la salvó en el examen de ingreso a la academia, o cuando Uraraka saltó a ayudar a calmarlo, la primera vez que este activó el látigo negro y no podía controlarlo, o cuando salió a defenderlo con el megáfono para que las personas ya no lo siguieran acosando y los hizo entrar en razón. Me estoy dejando varias otras situaciones de lado, pero ya con esto, esta relación estaba más cultivada que el 90% de relaciones en los shonen, y definitivamente mejor que otras relaciones basadas en ten, te regalo esta pomadita, ten, te regalo esta bufanda, o la de, pues sí, básicamente te me declaré, te salvé la vida, y tú me ignoraste monumentalmente casi el resto de la serie, hasta que hicieron una película para que nosotros quedáramos juntos. O, ya de plano, la gente que dice que Nami y Luffy deberían quedar juntos solo porque le puso su sombrero una vez. Y ni hablar de prácticamente todas las relaciones en Yu-Gi-Oh! Que no existen. Nada, no hay, no existe. El final de My Hero definitivamente terminará como terminará y va a ser polémico. Lo que a algunos les gustara, a otros no les iba a gustar, porque en su cabeza debía ser diferente y mejor a su modo y bajo su percepción. Bajo su subjetiva percepción. Pero estoy completamente seguro de que lo único de lo cual no se hubiera quejado prácticamente nadie es que estos dos terminaran juntos, porque estaba cantadísimo a kilómetros. Pero no, el hecho de negarlo trae como consecuencia que todos estos días hemos tenido un montón de memes de Deku cuqueado, que Uraraka es una maldita interesada, que solo lo quería cuando tenía el One for All, y otros memes que aunque graciosos, pues luego sí están bien desubicadotes. Y también aprovecho brevemente para aclarar en este punto que de igual manera y pese a los memes y a las burlas que hay sobre este asunto, no considero que sus amigos de Deku sean unos malagradecidos que lo abandonaron como perro por no pasar tiempo con él en estos 8 años. Se deja muy en claro que se siguen viendo ocasionalmente, supongo que un par de veces cada año. Quizás no todos a la vez, pero ahí siguen presentes de una forma u otra. Va muy en torno a este hecho de crecer y que cuando te gradúas, pues sigues viendo a tus amigos, pero ya no con la misma frecuencia y cada vez es menos y así. Sí, ya sé que justamente Hawks dijo que quería crear una sociedad donde los héroes ya no estén tan ocupados y donde de hecho muy posiblemente ya no lo están tanto, pero eso no quita que siguen teniendo su trabajo y lo que para estándares japoneses eso significa, además de ser una parte natural de la vida. Para ir cerrando y para terminar con algo positivo, algunas otras cosas que quiero mencionar rápidamente, que ya casi se me olvidaban, es el hecho de que me agradó bastante que Mirio al final se convirtiera en el héroe número 1. Se lo merece el muchacho. Todos sabemos que él es mejor que el 99% de los héroes profesionales, aun cuando él todavía no se graduaba y era un estudiante. Y seguramente cumplirá su sueño de salvar a 1 millón de personas. Además de que es lindo el hecho de que se cumplieran las últimas palabras de Sir Knight. El hecho de que Bakugo fuera la persona que más ayudara monetariamente a Deku a recuperar sus poderes y que fuera quien más le preocupara el hecho de que los fuera a perder para siempre. Esto ayuda bastante a su imagen y desarrollo para con el fandom, ya que incluso al día de hoy no sé por qué la gente sigue quejándose tanto de que el personaje, o sea, sí, le hizo bullying a Deku cuando eran niños, pero no es como que le haya arruinado la vida para siempre.
Incluso el propio Deku aceptó sus disculpas y el tipo demostró que cambió. Grande Bakugo, otro de los mejores personajes de la serie. Por último, considero que a pesar de que este es el final, creo yo habrá algo más, ya sea una última novela, como ha sucedido con otras obras como Bleach o Naruto, o incluso una última película que sirva de cierre total. Particularmente las películas de My Hero Academia han sido muy redituables. Las primeras dos, me parece, tienen una gran calidad. La tercera sí que no me parece tan buena. Y bueno, la cuarta se estrenó hace unos días y ya sabemos cómo es Japón con el tema de la piratería. Entonces no tengo ni la menor idea de qué tal esté o de qué va. Pero pues si está buena, pues sería la tercera de 4 que tienen una buena calidad. Y eso es mucho decir de películas de anime. Además del hecho de que a diferencia de otras películas como las de Dragon Ball, Naruto y One Piece, estas películas, dicho por el propio autor, son canónicas. Así que justamente que el final definitivo sea plasmado en una película no me parecería extraño. Monetariamente sería una gran decisión y generaría un gran hype en la audiencia. Además de que ese final abierto me da la impresión de que es porque habrá algo más. Y vamos, ya tiene hecho los rediseños de toda la clase tras el time skip, en algo los debe aprovechar, ¿no? Si bien de este lado del charco el final ha sido polémico, no estoy del todo seguro cómo ha sido en Japón, ya que, pues, también pueden ser un poco extremistas. Y recordemos que incluso el propio Isayama tuvo que disculparse públicamente por haber entregado ese final para Shingeki no Kyojin. Y después agregó algunas páginas extras al manga, y el anime pues hizo otros cambios. No me parecería extraño que cuando se anime el final se cambien algunas cosas o se den a entender de mejor modo para que no se contradigan, tanto ya saben. De igual manera, no va a ser un cambio tan radical como de ¡muajaja! Acá Deku no perdió sus poderes. Pero sí algunos detallitos que hagan que varias de mis quejas aquí plasmadas se minimicen o al menos queden un poco más claras. Pero ya en caso de que las quejas sí sean muy grandes y haya que hacer un parche urgente, creo yo que lo mejor para mejorar el final, tanto a niveles de tiempo como para desarrollar una buena historia y hacernos felices a nosotros y a los cerdos capitalistas que serán felices con el dinero que llegará de nuestros bolsillos, pues es cerrar todo con una última película, irse con un broche de oro o de tratar de hacer control de daños. Bueno, chavos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. No quería dejar de hablar del final de My Hero, ya que esto es una de esas cosas que quería hablar sí o sí, porque pues al final de cuentas es el final de una época, de estar viendo semana a semana una serie. Bueno, yo particularmente veo más el anime, pero ustedes entienden. Además de que es un final del que vaya que había cosas de las que hablar y en las que pudiese explayarme. Por último, quiero decirles que a la par que estoy haciendo este video, ya prácticamente tengo terminado otro de los clásicos de censuras de Yu-Gi-Oh! Ya la octava parte de GX. Como les digo, el motivo de mi ausencia es que si bien la motivación para hacer videos ahí está, o incluso me pongo a hacer un guión o comenzar a editar, ese video pues se queda solo en eso y no llega a materializarse. Y bueno, quiero ya traerles en las próximas semanas los videos que por lo menos ya estaban empezados para traer contenido y aprovechar que la verdad es que ahorita tengo motivación para hacerlos. Entonces, pues yo creo que ahora sí, de veras, de veritas, por lo menos, pues va a haber una buena racha de videos. El contenido no va a variar, o sea, los videos de censura de GX van a continuar porque pues todavía nos falta un montón, todavía no acabó la primera, no sé cuántos serán de aquí al final de la serie, unos 30 supongo. Pero bueno, también he pensado hacerme un TikTok para grabar shorts, tanto aquí como allá, traer contenido. Creo que ese también sería un buen formato aparte de YouTube y pues algunos otros temas que como ya he dicho, pues ahorita como pueden ver traje un final de My Hero Academia, como en su tiempo hablé del final de Hora de Aventura, que ese video me lo borraron por copyright. Y bueno, hay ciertos sucesos que me provocan ganas de hablar de ellos, como por ejemplo en su tiempo también fue la muerte de Satoru Gojo, del cual también pensé hacer un video, pero pues lo mismo, empecé el guión, pero al final pues no se materializó. Quizás ahora con todo lo que ha pasado en el manga, posterior a su muerte, y ya mejor pensado y meditado, pues podría hacer un video, ya sea enfocado solo a lo que fue su muerte o en general a lo que representa el personaje de Gojo. No lo sé, pero pues sí, también de otras series, les digo, como saben, también apenas fue el final de Next Dimension, podría hacer un video de eso, sumado a otras reseñas de videojuegos que tengo por ahí. Pero bueno, aquí vamos a estar, gente, no se preocupen, mientras haya gente que disfrute viendo estos videos y que siga suscrita a este canal, aquí vamos a seguir. Muchas gracias por su apoyo de nueva cuenta y pues una disculpa por mis inconsistencias. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que les ha hablado Tamaldrón y adiós.